vuelta una vez más en este nuevo capítulo de este podcast en donde estamos relatando nuestro viaje a Israel. Parte número 2. Sí, el segundo capítulo. Y la verdad que estamos muy Es bueno emocionados. que sepan que antes de ver esto, tienen que ver el anterior. Sí, Si hay no, no van a mucho entender contexto. nada. Se van a perder de interesantes detalles. Cierto. Y bueno, en el capítulo anterior veníamos conversando y hablando de todo lo que fue el contexto, ¿verdad? En el cual el Señor nos moviliza a Israel. Hablamos acerca de cómo en un viaje que Dios nos habló de Europa, nos dio algunas directrices. Y de la importancia de la lámpara. Exactamente, la importancia de la lámpara. Y fue así que el Señor nos conecta con el viaje a Israel. De alguna manera les contábamos que nos contactó en la hermana, ¿verdad? Para poder invitarnos, y ahí entendimos de que era el tiempo de entrar a Grecia, de entrar a ese lugar donde había sido tal vez la última vez que fue vista físicamente la lámpara del Señor, y necesitábamos ir porque el Señor había puesto en nuestro corazón de poder entrar a Grecia y de alguna manera, de manera en el espíritu, poder tomar la luz de la iglesia que había sido robada primero por la religión y luego por la razón, y poder tomarla y conectarla con su lugar definitivo, o su lugar donde Dios quería que estuviera, que era, ¿verdad?, el monte de Sión. Íbamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, Era un gran desafío para nosotros ir a Grecia, porque primero porque era Grecia, era lejos, segundo porque... no iba así como a que hoy voy a ir a Grecia y vuelvo, No. permiso. Lo otro, que no teníamos como contactos, alguien que no teníamos a nadie. Entonces nosotros tenemos como una base que siempre que vamos a un lugar a hacer un altar de adoración, siempre tiene que ser en una casa, porque es como la puerta, un hogar que es como la puerta de una nación. Entonces teníamos eso en nuestro corazón y decíamos, Señor, vamos a ir para allá, pero en realidad no conocemos a nadie, pero confiamos en que si el Señor estaba abriendo las puertas, Él también iba a hacer lo que era imposible para nosotros. Cierto, es tan importante porque para cuando uno llega a una nación, la puerta de una nación no es un hotel. Cuando uno está en un hotel, uno es un pasajero, alguien que va pasando y no tiene de alguna manera una legalidad. Pero cuando alguien te abre las puertas de su casa, la nación te abre las puertas. Entonces, es interesante porque Dios nos había llamado a poder entrar a Grecia, ¿verdad? Tomar esta luz que había sido robada por la razón, por el espíritu griego, y queríamos tener un altar de adoración. Fue así que, bueno, nos programamos, viajamos desde Santiago a Estados Unidos. Sí. O sea, ahí nos sumamos nosotros a ese viaje, porque de hecho me acuerdo el día en el que estábamos en el cumpleaños creo que fue de Mauro, y yo grabé un video así como nos comprometimos aquí a todos los que estamos en esta mesa a poder viajar, y literal fue un desafío de fe porque no teníamos ni uno. No era un viaje barato. No, claro, claramente Era no. de mucha inversión, y en ese proceso de que dijimos que sí, fuimos también adquiriendo del Señor la fe necesaria, porque entendíamos que sí teníamos que estar, el Señor nos había hablado. Entonces, y ahí empezamos a organizar el viaje. Me acuerdo que hicimos muchos itinerarios de pasar por aquí, de algún momento, incluso se habló de Turquía en algún momento, y al final quedamos en la conclusión de que el itinerario que iba a hacer desde acá iba a ser Chile, pero originalmente era Chile, Israel. En Israel íbamos a volver a Grecia, y de Grecia volvíamos a Israel para hacer a lo que íbamos en Israel. Entonces, entre eso también me acuerdo que surgió esta posibilidad de pasar por Estados Unidos. Entonces, ahí comenzó como la travesía, creo yo, de las primeras cosas que comenzaron a pasar. De hecho, ahí nos pasó que nos cancelaron el vuelo cuando íbamos... Exacto. Todo empezó a desmoronarse. En un momento fue una sumatoria de un montón de Una serie de eventos desafortunados. Exactamente. Estando en Miami, estábamos por viajar, y me recuerdo que estábamos haciendo la fila para embarcar. para embarcar el avión. Estaban por comprar un café.
Para esperar. en un mientras- Starbucks íbamos a esperar tomando un café y a mí me llegó un correo. Y ahí me dice, yo digo, oh, me llegó un correo de la aerolínea y donde dice que se está cancelando el vuelo. Y usted dice como, no, No, imposible, si ya habíamos imposible. pasado aduana. Estábamos a punto de embarcar. Y la aduana no fue fácil. No fue fácil. Esa aduana para entrar como a este vuelo a Israel nos preguntaron, Nos pidieron hasta fotos de la boda, que aparezcan nuestros padres incluidos. sí, fue muy Sí, random eso. lo que pasa es que con vuelo a Israel es muy, da seguridad, es mucha seguridad. Bueno, estábamos ahí para embarcar, nos dicen se cancela el vuelo, lo postergan para el día siguiente porque el avión que venía haciendo la escala tuvo un problema, hubo una tormenta. Hay una tormenta en Miami. Desde Orlando a Miami, y nuestro avión que seguía rumbo a Israel se suspendió el viaje. Entonces comenzamos todo un problema. Yo me recuerdo que fue complejo, pero finalmente tomamos al día siguiente, nos cambian a otra línea aérea, a una línea aérea israelita, ¿verdad? Y llegamos finalmente a Israel. Sí. ¿Se recuerdan? Sí, al día. Fue un vuelo de noche, ¿cierto? Tarde-noche. Sí. Y llegamos Al amanecer. Amaneciendo, sí, a Tel Aviv. Fue lindo Y eso. fue muy bonito la experiencia del llegar, todo, encontrarnos con Israel. Yo estaba muy emocionado, ¿verdad? Y cuando llegamos nos dirigimos inmediatamente al counter para hacer la conexión de vuelo a Grecia. Ya había parte del equipo, ya se había ido, otros hermanos que nos conectábamos allá y habían llegado, también habían tenido un tipo de problema, pero gracias a Dios ellos no perdieron su conexión, alcanzaron a llegar a tiempo. Y nosotros fuimos, nos presentamos al counter, hicimos la fila. Y como habíamos perdido un vuelo anterior, habíamos perdido también el vuelo de Israel a Grecia. Llegamos y nos dice la niña, no, la verdad es que perdieron el vuelo, no hay forma de devolver los pasajes, y fue que tuvimos que tener una reunión y decir qué hacemos. En ese momento decidimos y dijimos, ya estamos en Israel, nosotros vamos camino a Grecia, y con todos los imprevistos que habíamos tenido para llegar, teníamos que decidir de alguna manera si íbamos o no, porque era volver a comprar el pasaje de Israel a Grecia. Y dijimos, bueno, si vamos a ir a Grecia, vamos a Grecia. Y compramos los pasajes rápido, fuimos a hacer la fila, ya habíamos perdido el pasaje anterior, volvimos a comprar el pasaje nuevo, y cuando llegamos a la fila, la niña nos dice, este pasaje que ustedes compraron no es para hoy, es para un mes más adelante. Entonces ahí fue... Tratamos de cambiar, tratamos de hablar con ella, tratamos de explicarle, y ella dice, la verdad es que es imposible devolver este pasaje. Fue tanto el estrés que teníamos que los pasajes se compraron mal. Entonces la chica nos lleva a hablar con la jefa, y la jefa dice, la única posibilidad que hay es que vuelvan a comprar un tercer pasaje para que no perdiéramos la conexión que teníamos desde Atenas a Santorini. Y nosotros dijimos, no podemos comprar un tercer pasaje, ya hemos perdido 2, era muy costoso. Entonces en eso había un grupo de hermanos que estaban orando por nosotros y nos decían, ya hay mucha oposición, devuélvanse. Entonces en esos momentos es donde tú tienes que ver qué haces, y la fe tiene que ver con la obediencia. No nos estábamos moviendo porque queríamos ir a Grecia, sino que nos estábamos moviendo por una dirección del Espíritu. Entonces, todas las voces que hablaban era devuélvanse, o sea, no compren un tercer pasaje, esperen ahí en Israel hasta que lleguen los 3 días que empieza el tour. Y fue un momento de mucho estrés, que todos te están diciendo, no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer, no gaste más dinero. Y ahí dijimos, bueno, vamos en paz a tomar esta determinación y decir, compramos un tercer pasaje, o la verdad, dejamos que pasen estos 3 días y esperamos en Israel. Y ahí es cuando tú, en esos momentos de tensión, tienes que volver al inicio de lo que Dios te habló y decir, hacerte preguntas, ¿por qué estoy yendo a este país? ¿Porque quiero conocerlo? No. ¿Estoy yendo a este país porque en realidad quiero que de alguna manera pase algo? No. ¿Por qué estamos yendo? Y fue la pregunta que hicimos. Porque Dios nos mandó. Bueno, si Dios nos mandó,
y hay oposición, no es que Dios cerró las puertas, sino que es una oposición terrible para que nosotros lleguemos a ese lugar. Entonces fuimos a hablar con la señora y nos dice, el pasaje estaba carísimo y dijimos, estamos dispuestos a comprarlo nuevamente. Entonces en eso le mira el anillo a Michael y le dice, ese anillo es un anillo muy especial el que tú tienes. Y dice, yo también lo tuve. Y de repente ya Tiene iba... una inscripción, tiene la frase que decía la corona del sacerdote, que dice consagrado para el Señor, o santidad a Jehová, como lo traducen habitualmente, pero es consagrado para el Señor. Entonces ella le dice, ese anillo que tú tienes tiene un significado muy tremendo. Y ahí ella se empieza a escribir, empieza a escribir, empieza a escribir. Nosotros estábamos sumamente estresados, pensábamos que nos íbamos a tener que quedar 3 días casi tirados en el aeropuerto. Y de repente ella empieza a mirarnos y dice, nos bajó más del 60% del pasaje. Y incorporó las maletas. Entonces dice, bueno, esto es una ayuda y algo pasó, que en todo este tiempo que nosotros estuvimos esperando, el pasaje había bajado sumamente rápido. Compramos los pasajes. Cosa que es improbable, porque un pasaje para el Improbable. mismo día, el mismo Improbable. horario que un pasaje Porque bueno. era De hecho, salir íbamos ahí. dispuestos a pagar el precio total del Sí. pasaje sin maletas. Y ¿cómo se llama? Y la niña, cuando entró a hacernos la venta, ella dice, algo pasó, dijo. Bajaron los precios, dice. Fue Bueno, y impresionante. empezamos a mirar y ahí vienen las voces, ¿viste? De gente que te ama, voces de gente que está orando por ti y empiezan a decirnos, pastora, no compre un tercer pasaje y empiezan a mandarnos fotos y dice, en Grecia está viendo hoy día una tormenta sumamente importante. Había inundación. La tormenta nunca antes vista en Grecia, es una inundación que está en la ciudad. Quizás Dios impidió que ustedes fueran a Grecia para evitarles que les pasara. Claro, claro. Y ahí son tantas voces y vuelta. Uno vuelve al origen. ¿Cuál es el origen de Sí, es esto? lo que Dios me nos, habló. nos mandó. Callamos todas las voces y volvemos a lo que Dios nos había hablado y dijimos, nos vamos a ir igual. Fue muy interesante ese vuelo porque de verdad la tormenta fue terrible. Era una tormenta eléctrica Sí. Cierto. y se iluminaba todo el avión por la tormenta que estaba afuera. Entonces, Y el avión empezó a volar a la par. de la en medio ahí, esquivando casi la tormenta y empezamos a mirar cómo se acercaba la tormenta al avión y fue un momento bastante tenso y me acuerdo que estaba la Nati, estaba súper nerviosa y le digo, tranquila, no nos va a pasar nada, tenemos una palabra del Señor, si tenemos una palabra del Señor no nos va a pasar nada. Y de repente íbamos en el avión y empezamos a ver a la tormenta y entre la tormenta y nosotros se puso una nube que no nos dejó ver más la tormenta. Y esa nube nos acompañó hasta que nosotros aterrizamos. Y es interesante porque el nombre de la tormenta, Cuando Eso llegamos nos allá, enteramos cuando llegamos, nos cuando mandaron llegamos reporte. allá, nos dimos cuenta de que el nombre de la tormenta era la tormenta Elías. Y era como que el Olimpo y el monte de Sión, o el monte, ¿verdad?, de Elías, era una pelea de montes. Eran 2 montes que estaban peleando, la tormenta Elías contra Grecia, ¿verdad?, contra el espíritu griego, y el espíritu profético contra el espíritu griego. Justamente lo que tiene que ver con lo que se había Era lo que íbamos a silenciado. hacer. Vamos a hacer. Era lo que íbamos a hacer. Entonces cuando Y fue una dijimos, tormenta súper violenta, fue muy fuerte. y ya que se llamara tormenta Elías en contra del Olimpo y no sé qué, nosotros fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fue Exacto. impresionante. Entonces veíamos cómo había un mover en el espíritu en torno a lo que, y cómo el Señor colocó esta nube que separó al avión de la tormenta y pudimos llegar Sin ningún problema. eh, De hecho, no recuerdo turbulencia en el avión porque lo impresionante era ver la cantidad de luz, de rayos. que caían en ese momento. Nunca en mi vida, y he visto tormentas desde el avión, nunca vi la cantidad de rayos, de como pum, 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 muchos flashes. Era Dijeron, de que era, rayos. dijeron Mucho. que era la tormenta más grande que se había visto hasta el momento. Sí. Sí, eso fue muy impresionante. Impresionantemente llegamos
sanos y salvos a Atenas, hicimos la combinación y salimos para Santorini esa noche. Gracias a Dios llegamos muy tarde. Era el mismo día que habíamos, pero muy tarde de la noche. Claro, nosotros teníamos Sí. presupuestado llegar de mañana al hotel. Y llegamos. Llegamos de noche, me recuerdo que llegamos al hotel y nos habían dejado un papelito pegado ahí como es. Aquí están Arréglensela sus ustedes. Aquí están sus llaves, entren. No había nadie. Porque era muy tarde. Y Y ahí fue comenzar a buscar en qué lugar hacemos un altar de adoración. Y empezamos a orar en el hotel, muy calladito, susurrando, sí, muy en Y- silencio. Al día siguiente, lógicamente, no la noche. y empezamos a recibir como golpes, así como que nos decían que no podíamos meter bulla, nos golpeaban la muralla. Entonces dijimos, Señor, ¿cómo podemos hoy día levantar? Porque fue muy extraño, porque orábamos así, Señor, despacito, No, y venía alguien y extraño. golpeaba la puerta de la habitación. No pueden estar haciendo ruido, Molestan a los pasajeros. molestan a los otros pasajeros. Y nadie estaba haciendo Y ruido. no, estábamos orando muy callados. Entonces, había una oposición muy fuerte. No podíamos tampoco hacerlo en las calles de la isla porque estaba llenísimo, Sí. Mucha gente. ¿verdad? Y no teníamos un lugar donde poder ir tranquilos a orar. Así que ahí dijimos, bueno, si no podemos cantar, no podemos adorar, vamos a caminar por la calle y mientras vayamos caminando, vamos a Esto orar. nos va a dar un... Y en eso que estamos caminando, de repente nos aborda un vendedor de tours y nos dice, Nos ofrece. nos ofrece un tour privado de barco, ¿verdad? Y nos empieza a hablar, nos aborda, y dice, un tour privado de barco, qué sé yo, para ustedes. ¿Se recuerdan la cantidad de plata que era? No, era como cerca de $1,000. No, No, eran como Más, $3,000. $3,000. Era 3.000 mucha dólares, dinero. ya habíamos pagado los pasajes. Sí. porque Sí. nos ofrecían hacer un recorrido por toda la isla en el agua con un yate privado, que solamente iríamos, éramos Nosotros, 6. 6. Que solamente iríamos nosotros 6, nos daban almuerzo y nos llevaban al hotel, al aeropuerto al otro día, y nosotros cuando preguntamos cuánto era el valor era impagable para nosotros. Nos fuimos, se devolvieron, nos dijeron, bueno, la mitad. No, la mitad seguía siendo caro, nos fuimos, él nos siguió y nos dice cuánto ustedes pueden pagar, y al final nos cobró lo mismo que podríamos haber nosotros gastado en comida Casi menos. sin un tour. Así que le dijimos, mañana lo hacemos. Y lo hicimos al otro día, muy temprano en la mañana, y él dijo algo especial, dijo, ustedes pueden poner en ese lugar la música que quieran. Entonces ahí dijimos, bueno, en realidad nos abrió una casa, pero ir a adorar sobre el agua tenía mucho sentido para nosotros. Estábamos cerca de Patmos, y en ese momento dijimos, a la próxima vamos a ir a Patmos, porque no pudimos ir. Y no Con pudimos tiempo. ir en ese momento y ahora vamos a Patmos. En unos días más estamos saliendo para allá. Y sin programar nada, estas son cosas muy como el Señor va soltando. Y empezamos a arreglarnos y dijimos, no pudimos conseguir una casa, pero bueno, era la única posibilidad que teníamos de un lugar apartado de la ciudad, en medio del agua, donde podíamos poner nuestra música, adorar tranquilo, y nos daba el recorrido por todos los lugares. Entonces dijimos, ok. Y nos fuimos y al otro día nos pasan a buscar. Nos fuimos con todas nuestras maletas porque después de eso teníamos que devolvían. tomar el vuelo de Volver a vuelta. Israel, sí, cierto. Y dijimos, aquí nos vamos a ir casi con el traje de baño y con arena, pero bueno, era Literal, nos fuimos nos así. fuimos con arena, ni Sí, siquiera sí, nos sí, bañamos. nos duchamos. Era la oportunidad que teníamos. Vamos llegando a la embarcación con nuestras maletas. Habíamos dicho si nos aceptaban ir con nuestras maletas y nos dijeron que sí. Y me acuerdo que estábamos llegando a la embarcación y nos dicen, ese de allá es su barco. Y nosotros, bueno, ya, qué lindo. Y empezamos a subir las maletas y sale la dueña del barco, se llamaba Eli, y ella era una mujer muy histriónica, muy simpática, Sí, muy muy linda, agradable, sí. y grita en medio de todos los botes, los barcos, de todos los yates que estaban ahí, y dice, bienvenido, dice, my name is Eli, dice, mi nombre es Eli, y mi nombre significa la libertad de Grecia. Cuando ella dice eso,
que no tenía por qué No tenía por qué decirnos. decirlo. Nadie se Exactamente. presentó de esa manera, ¿no? Nadie se presenta de esa manera. Dices, mi nombre significa la libertad de Grecia. En ese momento todos quedamos estupefactos. Sí. Nadie sabía qué decir y dijimos, Señor, este es el momento, este es el lugar y este es lo que tú habías preparado. Y dice, bienvenidos a mi casa, yo vivo en este lugar. Ella Yo nos vivo en este barco. dio la dice. bienvenida. a Y su es casa. más, dice, les doy la bienvenida a mi casa. Ninguna de estas embarcaciones tienen lo que yo tengo. Yo les voy a cocinar y ustedes van a vivir lo que vive una familia griega. Les voy a cocinar, les voy a preparar con mis manos la comida. Con Otros lugares, productos que yo compro que son cultivados aquí. otros barcos, es un viaje de experiencia como para pasarlo bien. Pero yo quiero que ustedes vivan la experiencia de cómo vive una familia griega. Así que bienvenidos a mi casa. El capitán era el esposo. El capitán era su esposo. Entramos a ese barco todos llorando, por supuesto, porque dijimos, esta es la casa que estaba esperando por nosotros. Fue tremendo la puerta que se abrió y ella dice, pásenme su celular, conecta el celular y dice, ¿qué música quieren poner? Empezamos a poner música, empezamos a adorar, empezamos a adorar, empezamos a adorar, empezamos a dar vueltas por ahí. Y ella dice, ustedes son gente extraña, dice ella. Ustedes son gente muy especial. Y dice, ¿quién está cantando en esas canciones? Y era música de nosotros. Y le dice, ¿eres tú el que está cantando? Le dice, yo sabía que eres tú el que está cantando. Dice, no sé, algo me pasó con ustedes, pero algo extraño tienen, así que no había conocido gente como Sí, Sí, ella conectamos. percibió el espíritu con el cual nosotros percibió. Conectamos estábamos. mucho. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Ella nos abrió su casa, nos cocinó. Nunca en la vida yo he comido comida tan No, deliciosa como esa. todo orgánico. Hasta la Coca-Cola que tenía, una bebida cola, ella dijo que era producida con agua de Grecia. Y hay algo que creo que es importante mencionar. Me acuerdo que en esos días que estábamos ahí en Grecia, no sé si fue usted, pastor, usted, que comenzaron a poner el hecho de decir, ok, el Señor entregó la revelación de Apocalipsis aquí en esta tierra. ¿Cuál es el don de la tierra? O sea, ¿por qué nos quedamos con que el espíritu griego, el Olimpo y todo eso como el antidiseño? Pero ¿cuál es el diseño original de esta tierra? Entonces cuando viene y nos dice esto, la libertad como que también nos hizo mucho sentido de reconocer que Grecia como nación también era amada por el Señor. También era una tierra Y que que el era una Señor tierra amaba. de revelación que había sido tapada por el conocimiento. Y el Señor nos empieza a hablar de volver a conectar con el origen de lo que Él había soñado sobre esos lugares. Y entendimos de que Grecia era una región que tenía un don redentivo, entre comillas, y era la revelación. Y fue muy potente porque entendimos que fue desde allí donde Dios quiso soltar el diseño de la revelación del Cristo glorioso. Sí. Entonces, Sí, porque Patmos, es Grecia. en donde el apóstol Juan tuvo la revelación del Apocalipsis, fue en Grecia. Entonces es muy importante la contradicción de que si Pablo tuvo la revelación en esa Juan. isla, perdón, si Juan tuvo la revelación en esa isla, de una revelación tan potente, ¿cómo era que ese mismo espíritu griego quita la revelación de Cristo por conocimiento? Exacto. Entonces fue tremendo esa experiencia. Comenzamos a adorar, el Espíritu Santo comenzó a soltarse, comenzamos a soltar la voz del Espíritu Santo también proféticamente sobre las aguas y fue muy tremendo porque comenzamos a tomar, yo me recuerdo que comenzamos a tomar y ya desconectar, ¿verdad?, la iglesia del espíritu griego. Sí. Y desconectamos la iglesia de la razón, desconectamos la educación de la razón, El desconectamos arte. la salud. la salud, la música, la inspiración musical de esta influencia de este espíritu griego caído, ¿verdad? La mujer nos dejó orar, nos dejó adorar, respetó todo lo que hicimos, se conectó con nosotros, nos empezó a seguir en Spotify, nos empezó a seguir en Instagram. Y hasta en eso nos confrontó ir en contra del espíritu religioso porque nos fue un altar de adoración
común. Como lo Como pensábamos. pensábamos, ya nos vamos a reunir, la guitarra, no estábamos en medio del mar, Disfrutando. en traje de baño, disfrutando. Entonces, en eso fue muy Y fue tremendo porque además aprovechamos de conocer la belleza de las playas de Santorini, que son muy, muy bonitas. Y en un momento ella dice, vamos a almorzar. Pero antes de almorzar tienen un momento si quieren ir A nadar. a nadar. Entonces nos llevó como al cráter del volcán, que está muy apartado de toda la ciudad, que ese cráter no tiene conexión con la isla en realidad. No, Están- la isla es el reborde de un gran volcán y el cráter mismo en el centro es como una pequeña islita, pero está Todo de bastante piedra separado. volcánica, todo muy... Bastante separado de la media luna que genera toda la isla Santorini. Sí, en ese momento ella dice, báñense. Así que nos comenzamos a bañar, estábamos disfrutando, empezamos también ahí a tener nuestro momento muy, muy, muy especial. Y mientras nos estábamos bañando, en la nada, o sea, estaba la punta del volcán, allá lejos estaba la isla, en la nada, no tendría por qué haber venido ningún sonido. Empezamos a escuchar un sonido muy Muy particular. muy particular, Contradictorio, ¿verdad? Sí, como era raro. extraño. claro, porque en el fondo estábamos en el medio de la nada, no había conexión con tierra en el agua, y mientras nadábamos empezamos a escuchar así como, Da como un bebé. Era como un bebé llorando. Y Da como un todos- bebé llorando. en ese momento todos nos pasamos una película. Y dijimos, vinieron a dejar abandonado un bebé aquí a la punta del cráter. Y nos empezamos a desesperar y dijimos, vamos a ver qué es lo que está sonando, vamos a ver. Y empezaron a nadar, a nadar. Sí. Y en eso la Eli nos dice a Michael y a mí, suban. Michael y yo subimos al, Porque estaba listo el al almuerzo, bote, básicamente. estaba listo el almuerzo. Y ahí Y tú ahí te yo, fuiste. yo voy con otro amigo que estábamos ahí nadando. Entonces empezamos, se veía cerca, pero eran como unos 100 metros más o menos de nado. Llegamos hasta una playita que había en todo de piedra volcánica. Y en lo que íbamos acercándonos, como identificar de dónde venía el sonido. Entonces, una vez que estábamos muy cerca de la orilla, nos dimos cuenta de que había una cabra parada al lado de una roca muy grande. Entonces dijimos, oh, ahí está, era la cabra que está gritando. Entonces, cuando nos acercamos, en un momento que salimos del agua, la cabra nos ve y sale arrancando. Entonces dijimos, se fue. Entonces volvamos. Entonces resulta que se fue y volvemos de nuevo a escuchar el sonido. ¿Cómo? No, y entonces este otro amigo va, se acerca y me dice, mira, hay otra cabra que está atrapada bajo una roca y no puede salir. Entonces yo digo, no, ¿qué hacemos? Y no, de allá nos empezaban a gritar nadie y me decía, vente, ya está listo el almuerzo, nos tenemos que ir. Y nos miramos, ¿qué hacemos? Y yo le digo, no podemos quedar acá, yo no me voy a quedar tranquilo si esa cabra no sale de ahí. Que estaba atrapada de los cuernos. Estaba atrapada en los cuernos. Entonces nos acercamos, yo me acuerdo que con mucho cuidado, como era piedra volcánica, era muy, muy filuda. Nos acercamos y efectivamente estaba debajo, atrapada de los cuernos, y se notaba porque había muchas veces de que llevaba rato ahí, mucho rato. O sea, qué probabilidad que una cabra esté metida en un hoyo, atrapada en medio de un cráter que está aislado de O sea, toda la ¿cómo llegó tierra. ahí la cabra? Eso no se No sé. El tema es que se notaba que esa era la más grande, probablemente era la mamá o el papá y la otra era la más pequeñita. Entonces nos miramos con este amigo y dijimos, ya, ok. Él es mucho más grande que yo, entonces le digo, hagamos algo. Yo la desencajo de los cuernos y tú la tiras por el otro lado que está como más abierto. Entonces ya no estaba casi moviéndose porque se notaba que llevaba mucho rato. La desencajo de los cuernos y mi amigo viene y la tira y la saca de ahí. Ella como que se paró, como que volvió a recuperarse y enseguida sale corriendo de nuevo a donde estaba la otra cabra mirando de lejos. Somos más. Nos miramos, ¿qué acaba de pasar? Así que vénganse. No, había una cabra que estaba atrapada y tanto. No, pero ¿cómo? Cuento corto, llegamos, nos subimos al barco con la misma pregunta de ¿qué acaba de pasar? ¿Qué? No entiendo qué pasó. Y eso
complementándolo con el nombre de Él y la libertad de Grecia. Entonces, de alguna manera sentimos de que ese acto simbólico que habíamos experimentado en ese momento, en ese lugar, en el Para cráter. liberar a muchos cabritos. Y fíjate que de Santorini, una de las formas que lo pintan es un ojo. Sí. Porque tiene como la forma del reborde y el centro del cráter es el ojo. De alguna manera fue como ir a liberar la revelación. Porque revelar significa quitar los velos para poder ver. Eso significa, de hecho, Apocalipsis es quitar los velos para poder ver. Entonces fue ir a quitar y liberar de alguna manera ese diseño de Dios que estaba atrapado ahí, de alguna manera no podía salir. Y fue tremendo porque después ustedes llegaron al barco, ¿verdad? Y poder, no nos cabía en la cabeza. Todo esto era demasiado significado, era demasiado profético, era demasiado potente. Todo lo que estábamos viviendo. Sí, verdad, fue muy impresionante ese momento y después entender y se fue construyendo todo lo que venía pasando, entonces era como de literal, una tras otra, sorprendiéndonos cada vez más de lo que el Señor estaba queriendo hacer en ese lugar. Luego de eso, qué sé yo, comimos. Fue una Esa comida una fue... experiencia Maravillosa. deliciosa, ¿verdad? Una comida espectacular de lo que pudimos ahí probar que nos preparó Eli. Y ya venía nuestro tiempo de volver, comenzamos a adorar, a soltar la voz del Señor, ¿verdad? Proféticamente. Y ya comenzó el tiempo de regresar. Y volvimos al puerto y ellos nos llevaron de regreso al avión. Íbamos así, llenos de sal, todos mojados con nuestras maletas. Teníamos que volver a Israel. Y teníamos que volver a Israel. Esa noche... Que era la tercera parte de la lámpara. Así como oramos en Roma para la liberación de todo lo que espíritu de la tenía que religión. ver con la religión. Luego en Grecia oramos para libertar la revelación. Y el Señor nos habla y nos dice, ahora tienen que tomar la lámpara y proféticamente llevarla al lugar donde yo siempre quise que estuviera, que es en la casa de David, en el monte de Sión. Así que dijimos, bueno, que es nuestra próxima misión. Nuestra próxima misión es... Ir a la monte de Sión, a la casa de David, a ir a orar y decir que era tiempo que la lámpara se volviese a encender en las casas, en los hogares de aquellos adoradores que adoraban en espíritu y en Es verdad. interesante porque Dios dice, la palabra de Dios dice y habla acerca de que en los postreros tiempos el Señor va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y es interesante que el Señor no quiere restaurar el templo de Salomón. El Señor no habla de restaurar el templo de Herodes. El Señor dice, yo quiero volver a restaurar el tabernáculo de David. ¿Y cuál es la característica del tabernáculo de David? Que era en la casa de David, en el monte de Sión. Entonces entendimos de que proféticamente lo que teníamos que hacer después de haber tomado esta lámpara en el espíritu, ¿verdad? Claro, porque no sacábamos nada con ir a orar a liberar si no la volvíamos a su lugar, porque había sido robada por Roma, había sido robada por Grecia, y era necesario volverla en el espíritu también a la casa de David, porque era lo que Dios quería. Y así comenzó nuestro viaje de regreso a Israel. Habíamos hecho esta desconexión en el espíritu, ¿verdad? De todas estas áreas que tenían que ver con el espíritu griego. Y ahora teníamos una nueva misión del Señor y era llevar esta lámpara desconectada y conectarla al lugar donde Dios quería restaurar, que era el tabernáculo de David, la casa de David. Y así fue que comenzamos nuestro regreso a Israel, sin ningún inconveniente. No, eso ya funcionó de manera normal, ya. La oposición fue muy fuerte al llegar, pero a la vuelta nos vinimos con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha satisfacción, con ganas de volver a esa isla a vacacionar, digamos. Amén. Amén. Pero fue muy hermoso porque lo que vivimos, la verdad que nos empezó a llenar de una fe, de un entendimiento, de poder Sí, ver cómo Dios le dio sentido a los Fue muy últimos 2 años. importante el paso por Grecia, porque el paso de Grecia fue el que encendió la fe
para lo que iba a venir después. Exactamente. Era necesario. Era necesario. Era necesario. Así como se liberó en el Espíritu la revelación, también en nosotros se liberó Una medida de una fe. medida de fe. Porque fue un sacrificar, fue un derramar, fue un momento de tomar decisiones. Fue amar potentes. esa nación. Exactamente. Porque 3 veces pagar un pasaje, o sea, uno si te suspenden uno dice ya, no más. 9 vio. Claro. Pero sabíamos que teníamos que estar. Exactamente. Y eso provocó en nosotros Y un movimiento de nuestra efervescencia interna. Entonces llegamos a Israel ya aprendido. Sí, yo creo que hay algo que pasó, que tú lo acabas de decir, que es súper importante. De alguna manera nuestro corazón se movilizó también En amor a la en amor nación. por Grecia. Porque siempre teníamos ese concepto del espíritu griego y el espíritu griego, pero Dios nos quitó ese estigma que también de alguna manera Que teníamos. luego fue un lugar de refugio. Exactamente, ese estigma. Spoil. Spoileé algo. Spoileamos. No, es que, por Miren, ejemplo... no fue la última vez que sí. Dios nos hace estar en Grecia, pero ya vienen los próximos capítulos. Así que los dejamos invitados para continuar esta apasionante historia de lo que fue este viaje a Israel hace 2 años atrás. Así que Y esto también es para que ustedes conozcan que el Evangelio es así. Aprendan a soñar. ¿Con qué cosa? Pregúntenle al Espíritu. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo estoy yo desafiada en fe? Desafiar en fe no es solamente desafiarme en fe para comprarme esto porque antes no lo tenía. No, desafiarte en fe es decir, heme aquí, estoy dispuesta y disponible para todo lo que tú quieras por mí. Porque estas experiencias que para lo mejor usted va a ser, oh, qué tremendo lo que vivieron, oh, qué entretenido, no va a provocar un cambio interno como lo que provocó en nosotros. Entonces, cuando uno aprende a ver que el Evangelio no es algo aburrido ni algo estático, tampoco es algo tan tangible, tan de regla, sino es algo que está en movimiento constante, como dice la palabra del Señor, que dice los hijos del Espíritu se mueven según el Espíritu los vaya moviendo. Cuando tú empiezas a experimentar este nivel de fe mayor, por amor a otros, porque en este caso era un amor por una nación, empiezas a llenarte de fe y empiezas a sentir que puedes hacer todo lo que Dios te pida. Y que no hay manera de vivir la vida si no es así. Sí. cierto. Qué aburrido vivir una vida religiosa y estática, pero qué alucinante y qué expectante es vivir la vida obedeciendo los pasos que la voz de Dios te va dando. Eso es la fe. La fe no es creer arbitrariamente que me va a funcionar algo, es Y es creer que lo que Dios te dijo que hicieras Es posible. es posible y estás cumpliendo en el deseo del Señor. Y es más porque el religioso, el amargado puede decir, ¡ay, qué místico ellos! ¡Ay, ya, claro! Está bien, tú tienes todo el derecho de pensar así. Pero yo sé, ellos saben lo que vivimos en ese lugar y la respuesta de todo esto es un fruto del Espíritu, que es un fruto del Espíritu que un religioso jamás va a tener. Y ese fruto se llama el gozo en el Espíritu. Así es. Así que volvimos a Israel y comenzamos un apasionante viaje que ahora sí, ya con el contexto abierto, podemos ir entendiendo de qué se trataba esta encomienda que el Señor nos dio hace un par de años atrás en Israel. Así que no te pierdas Capítulo 3. el siguiente capítulo número 3. Nos vemos.